En el año de 1961, el teniente coronel Adolf Eichmann fue sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el Holocausto nazi. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, este hombre argumentó que todo lo que realizó fue por cumplir las órdenes de sus superiores. Este argumento llegó a oídos de Stanley Milgram, quien era un psicólogo de la Universidad de Yale. Milgram ideó un experimento tratando de responder si efectivamente tanto Eichmann como el millón de hombres bajo el mando nazi solo estaban cumpliendo órdenes, o si todos eran tan culpables como para acusarlos de complicidad. Este experimento consistió en citar a dos voluntarios con la idea de que se trataba de un estudio sobre la memoria, en el que se les asignaría un rol, ya sea el de maestro o el de alumno. Sin embargo, en realidad solamente había un voluntario real, al que siempre se le asignaba el rol de maestro, mientras que el rol de alumno era tomado por un actor contratado por Milgram. Una vez asignados los roles, el alumno era conducido a una habitación en donde era conectado a unos cables de corriente eléctrica, o eso simulaba ser, mientras que el maestro era colocado frente a un generador de energía, donde la instrucción era que tenía que administrar una descarga eléctrica empezando desde 15 voltios y aumentando gradualmente de 15 en 15 voltios por cada respuesta incorrecta. Previamente a esto, Milgram etiquetó los niveles del generador de acuerdo a la intensidad de los voltajes, empezando desde moderado, que significaba de 75 a 120 voltios, fuerte de 135 a 180, peligro descarga grave de 375 a 420 y triple X de 435 a 450 voltios, que significaba los voltajes más altos y que por la etiqueta podría significar un posible gran daño para la persona que lo recibiera. Cabe de resaltar que antes de empezar el experimento, a cada sujeto se le dio una paga por su participación, y se les aclaró que podían conservar dicho pago independientemente de lo que pasara después al término del experimento. Una vez estando listos, el voluntario a quien se le asignó el rol de maestro empezó a lanzar preguntas al alumno, quien empezó resolviendo correctamente. Pero en cuanto tenía una respuesta errónea, tal como se le indicó, procedió a administrar las descargas aumentando gradualmente la intensidad tras cada respuesta errónea y aplicándola sin problema hasta los niveles etiquetados como fuertes, en los que una voz grabada por el actor simulaba las molestias causadas con cada descarga. Antes de empezar con los experimentos, Milgram pronosticaba que entre el 1 y 3% de los participantes seguiría aplicando las descargas hasta llegar a las señaladas como peligro grave. Sin embargo, el resultado fue muy inquietante, ya que al llegar a la descarga de 150 voltios, el actor empezó a gritar diciendo que tenía problemas cardíacos y no quería continuar. Pero a pesar de esto, de un total de 40 voluntarios, el 100% procedió a aplicar las descargas hasta llegar a los 300 voltios. Cabe de señalar que al escuchar esto, varios voluntarios consultaban al experimentador, quien se limitaba a decirles que continuaran, ya que era necesario para el experimento y no tenían otra opción. Pero algo aún más inquietante es que solo 15 de los sujetos decidieron abandonar el experimento al llegar a los 300 voltios. Los otros 25 decidieron seguir la orden de continuar con las descargas hasta llegar al nivel máximo de 450 voltios, sin importarles que en la grabación del actor se escuchaban gritos de desesperación y súplicas para dejarlo salir al llegar a los 330 voltios, mientras que cuando pasaron los 345 voltios ya no se escuchaba nada, como si el hombre se hubiera desmayado o estuviera en mal estado. Con esto, Milgram dedujo que el nivel de obediencia humana es casi un factor de nuestra especie, y que llegamos a tener una mayor obediencia en cuanto se trata de una persona de autoridad, tal como lo era el experimentador en este caso. Al término del experimento, incluso se le preguntó a algunos voluntarios el por qué no habían parado, argumentando que no lo habían hecho porque el experimentador les había dicho que no pararan, por lo que podríamos decir que tanto Adolf Eichmann como sus hombres a su cargo podrían haber estado diciendo la verdad al decir que solamente estaban cumpliendo órdenes. Este, para mí, es uno de los experimentos más sorprendentes, ya que muestra que los humanos tendemos a obedecer las órdenes que se nos imponen sin llegar a pensar en las consecuencias, o cómo un líder puede llegar a influir en las masas. Esta obediencia la podemos ver en varios ejemplos de la vida diaria, tal como desde policías o militares que, a pesar de pertenecer a la misma clase baja, obedecen para defender a la clase alta, aunque esto implique lastimar o matar a los suyos, tal como está pasando en Venezuela. O incluso superando los límites cuando un musulmán acepta hacer un atentado sin importarle sacrificar su propia vida